Me llamo Rosa Inés Calderón, tengo 78 años y aunque a simple vista, en este cuerpo envejecido, solo se ve una anciana apacible, de esas que se dedican a tejer en las tardes y a dar sabios consejos a sus nietos. La realidad es que en mi interior llevo una historia que me ha atormentado, haciéndome llorar en silencio durante más de 60 años. Jamás he hablado de esto con nadie, ni siquiera con mis hijos, ni con mis nueras, ni con nadie más, ni siquiera en confesión me atreví a revelarlo. Lo he ido sepultando lentamente como quien esconde fragmentos de sí misma bajo una tierra que prefiere no remover. Pero ahora soy una mujer mayor, ya he vivido todo lo que debía vivir. Y siento que si no lo confieso ahora, esta herida me perseguirá hasta el final, carcomiéndome por dentro incluso después de mi muerte. He tomado la decisión de hablar porque estoy segura de que en algún lugar, en algún rincón del mundo, existe otra mujer, tal vez incluso una niña, que está experimentando el mismo temor que yo sentí. Y tal vez al escuchar mi voz, una voz envejecida y temblorosa, pero aún resonante con la fuerza de la vida, pueda comprender que no está sola en su sufrimiento, que la carga que lleva no es por su propia culpa y que a pesar del dolor que cada día pueda infligir, es posible sobrevivir. Yo que nací en un humilde caserío cubierto de polvo en el norte de Jalisco, en una época en que México apenas se recuperaba de la guerra cristera, fui concebida por una madre muy joven y un padre, según los relatos, un hombre de carácter implacable, de aquellos que imponían respeto a través de la violencia y el silencio. Mi infancia, lo que los mayores describen como una vida modesta, fue en realidad una amalgama de privaciones materiales, miedos que acechaban en la oscuridad de la noche y una obediencia incondicional. Habitábamos una vivienda construida con adobe y cubierta por un techo de láminas oxidadas, rodeada de nopales y gallinas, con un único cuarto donde dormíamos todos apiñados y una cocina equipada con un fogón de leña que inundaba el ambiente de humo, incluso filtrándose por las rendijas de la puerta. De niña, creía que ese pequeño mundo era todo lo que existía, un pedazo de tierra árida, las oraciones que mi madre murmuraba al caer la tarde y el sonido ominoso de los pasos de mi padrastro al regresar de la cantina. Porque sí, Rogelio, ese hombre rudo y silencioso, fue quien asumió la responsabilidad de nuestra crianza, a mis hermanos y a mí, tras la repentina y misteriosa desaparición de mi padre biológico una mañana, un evento del que nunca obtuvimos explicación, ni siquiera una mención. El porqué de su partida era un enigma, un tema tabú que aprendí a evitar a toda costa. Rogelio, cuyo nombre aún evoca una opresión en mi pecho, era un hombre de campo, analfabeto, pero con la arrogancia que le daba su fuerza física, creyendo que la razón le pertenecía por su vigor. Sus manos, gruesas y llenas de cicatrices, parecían raíces arraigadas a la tierra, su barba siempre descuidada y su cuerpo impregnado de un olor constante a sudor, tabaco y aguardiente. Nunca una palabra amable, nunca una caricia, nunca un elogio. Solo órdenes, regaños y, lo que era peor, el silencio implacable que utilizaba como arma. Mi madre, por su parte, era una figura apagada, una sombra de lo que fue, resignada y marchita, sin sueños ni esperanzas. Sus ojos enrojecidos y sin lágrimas que derramar, revelaban el agotamiento de tanto sufrimiento. En lo profundo de su mirada, sin embargo, persistía el miedo, un temor que la consumía lentamente, como una amarga medicina que debía tragar a la fuerza porque no había otra opción. Ella solía repetirme con voz baja y llena de angustia: «Cállate, hija mía, así son las cosas. No provoques, no respondas». Y yo aprendí esa lección. Aprendí a inclinar mi cabeza, a permanecer en silencio, a reprimir mis llantos para que no fueran audibles, a esconderme en el momento en que su voz empezaba a elevarse, presagiando la tormenta. La vida en aquella casa era como caminar por un campo minado, donde cada palabra, cada gesto, cada movimiento corría el riesgo de desencadenar la ira de aquel hombre. A mis 12 años, aún era una niña pequeña y delgada, con trenzas, semejante a una muñeca de trapo desgastada que, sin embargo, seguía abrazando por las noches. Pero mi cuerpo comenzó a transformarse. Ignoraba por completo el significado de esos cambios. Nadie me había dado explicaciones. Nadie me había hablado de la sangre.
Nadie me advirtió que pronto habría hombres que me observarían con una mirada diferente. Solo sentía una profunda vergüenza. Me refugiaba tras los vestidos largos, evitando a toda costa que mis ojos se encontraran con la mirada de Rogelio, porque algo en ella había cambiado, se había vuelto más denso, más oscuro. Ya no era solo el odio habitual, ahora había algo más, una sombra que se pegaba a mi piel. Comencé a temer quedarme a solas con él, así que me escondía en el gallinero y me iba a dormir con mi hermano pequeño, trancando la puerta a pesar de saber que no me protegería de nada. Sin embargo, nadie parecía percatarse. Mi madre lo intuía, lo sé porque la vi llorar una vez después de que él me gritó por la camisa mal lavada, pero no hizo nada, solo se sentó en el patio con las manos sobre las rodillas, mirando el horizonte como si allí, en la lejanía, pudiera encontrar una solución, aunque nunca la buscó. Nunca me preguntó si me sentía segura, nunca me abrazó. Aunque me cuesta mucho decirlo, hoy reconozco que durante mi infancia internalicé la idea de que yo era la causa de todo lo malo que me sucedía. Crecí sintiendo que si me hubiera comportado de manera diferente, si hubiera sido más sumisa, si hubiera evitado ciertas expresiones o acciones, si hubiera trabajado más rápido y sonreído menos, todo habría sido distinto. Vivía en un entorno de violencia velada, donde nadie hablaba de lo que ocurría, y terminé creyendo que merecía ese trato, que algo intrínsecamente malo en mí provocaba el comportamiento de los demás. Lo más doloroso de crecer rodeada de adultos negligentes, que no brindaban cuidado ni protección, que preferían no ver la realidad, no era solo el maltrato físico, ni las amenazas, ni el abuso. Lo que más me hirió fue el abandono, la sensación constante de no tener un lugar seguro ni una voz que pronunciara mi nombre con cariño. Tardé muchos años en poder verbalizar lo que viví. Aún hoy, a veces, me cuesta hablar de ello sin sentir un vacío interno, como si mi corazón se encogiera hasta el tamaño de un frijol, latiendo débilmente. Sin embargo, sé que no puedo seguir callando porque el silencio me arrebató demasiado, me robó la alegría, la juventud y los sueños. Me transformó en una mujer que logró sobrevivir a duras penas, pero que no supo disfrutar de la vida. Ahora, al final de mi existencia, entiendo la necesidad de hablar, a pesar de que el tiempo haya pasado, porque el silencio se ha convertido en una llaga que nunca sana. Siento la urgencia de compartir mi historia con la esperanza de que una sola persona escuche, y sobre todo, que una sola mujer decida romper el silencio tras conocerme. Si esto ocurre, si mi sufrimiento sirve para algo, entonces habrá valido la pena. Mi nombre es Rosa Inés y esta es mi historia. La historia de una niña que no pudo defenderse, la historia de una mujer que vivió con el corazón destrozado, y la historia de una abuela que finalmente ha decidido romper su silencio. Recuerdo con precisión el año en que todo se derrumbó, aunque en aquel entonces no tenía las palabras para expresarlo ni la madurez para comprenderlo. Fue el año en que mi cuerpo dejó de ser solo mío. El año en que dejé de jugar con mis hermanos y comencé a experimentar un miedo silencioso cada vez que caía la noche. En la misma casa de siempre, con los persistentes ladridos del perro del vecino y el sonido matutino de la radio de mi madre, que se desvanecía suavemente mientras molía el maíz para las tortillas, la rutina familiar parecía intacta. Sin embargo, un cambio sutil, casi imperceptible, se propagaba en el ambiente como si el aire se hubiera espesado, volviéndose opaco y amenazante. Con solo 12 años, y aunque aún conservaba mi muñeca en la cama, la inocencia infantil se desvanecía, dejando paso a una nueva conciencia. Sentía la mirada, no de cualquier extraño, sino de mi padrastro Rogelio, a quien debía llamar papá, aunque el afecto nunca floreció entre nosotros. Rogelio, conocido por su carácter áspero y sus manos curtidas por el trabajo en el campo, antes implacable en su ausencia, comenzó a permanecer más tiempo en casa, abandonando sus tareas habituales. Afirmaba que sentía dolor en la espalda y pasaba las tardes sentado en la mecedora de la entrada, con la camisa desabrochada hasta el pecho, tomando a sorbos lentos de una botella que ocultaba en una bolsa de tela para que mi madre no la descubriera. Aunque, por supuesto, ella se daba cuenta. Percibía todo y guardaba silencio, como siempre. Noté que me llamaba con más frecuencia,
solicitándome que le alcanzara objetos que estaban a poca distancia, solo para tenerme cerca. Me observaba cuando creía que yo no me percataba, y su voz cambiaba de tono cuando se dirigía a mí, diferente a cuando le gritaba a mi madre o reñía a mis hermanos. Era una voz más suave, casi arrastrando las palabras. A pesar de no verbalizar nada explícitamente, yo lo percibía. Sentía que su mirada no era la de un padre. Percibía que su presencia se volvía amenazante cada vez que estábamos a solas. Sin embargo, no podía explicar este temor, ni sabía a quién confesarle algo que ni siquiera yo misma comprendía. Mi madre, otrora una mujer llena de vida y energía, ahora era una presencia callada, una sombra que se movía por la casa sin hacer ruido, como un espectro. Conversaba con la estufa, con las plantas y con el rosario que pendía de la pared, pero sus ojos rara vez se dirigían a mí para hablarme. Continuamente me repetía las mismas frases: no contestes, no lo hagas enojar, ponte el rebozo cuando salgas. Yo, acostumbrada a obedecer, seguía sus instrucciones, aunque por dentro me consumía una confusión tan profunda que me costaba decidir si llorar, gritar o correr hasta desfallecer. Me bañaba a toda prisa, siempre con la puerta cerrada con llave, a pesar de que el pestillo no funcionaba bien. Dormía vestida, incluso en los días calurosos, por el temor a que alguien me tocara durante la noche. Pero lo más terrible no era el miedo, sino la soledad. A pesar de estar rodeada de personas, sentía que nadie me veía. Nadie parecía darse cuenta de que mi risa, antes tan fácil y sonora, se había apagado, reemplazada por una tristeza constante que empañaba mis ojos. Nadie notaba que evitaba la mirada de los demás, ni que me encogía de miedo ante cualquier sonido fuerte, ni que había abandonado los juegos en el patio y la lectura en voz alta que tanto disfrutaba. Nadie se cuestionaba el cambio en mi rostro, que reflejaba una madurez prematura, como si el tiempo hubiese grabado arrugas de sufrimiento en mi joven piel. Un día, mientras ayudaba a mi madre a lavar la ropa en el lavadero exterior, ella interrumpió su tarea y me observó con una intensidad que me heló la sangre, sintiendo su mirada penetrante como si me estuviera desnudando con los ojos, y creí por un instante que por fin me preguntaría qué me sucedía, que revelaría su percepción de mi sufrimiento, pero en lugar de eso, con voz neutra y sin dejar de restregar la ropa, me soltó: ya te está creciendo el cuerpo, cuídate porque los hombres no respetan. Tras esa breve frase, volvió a su labor sin dirigirme más la palabra, sin explicar el significado de sus palabras, sin sugerir cómo protegerme, sin preguntarme si alguien ya me había hecho daño. La advertencia, oscura y ambigua, flotó en el ambiente, pesada como una maldición, y me dejó con una sensación de culpa profunda, aunque ignoraba por qué. Conforme el miedo me consumía, me refugiaba más, cambiándome tras la cortina para que no me viera, bloqueando la puerta con una silla para sentirme segura, evitando cruzarme en su camino, incluso si eso significaba rodear completamente la casa. Pero a pesar de mis esfuerzos, la situación se agravaba. Comencé a sentir náuseas persistentes, mareos matutinos y fuertes dolores en el vientre sin saber la causa. Mi madre al principio atribuyó mis malestares a un problema estomacal, me preparó té de ruda, me frotó con alcohol y me aplicó cataplasmas de hierbabuena, pero nada me aliviaba. Intuitivamente sentía una presencia extraña en mi interior, una presión inusual, algo ajeno a mí, algo que no debería estar allí. Una noche, mientras lavaba ropa sucia en el lavadero, sentí un líquido caliente que corría por mis piernas. Al bajar la mirada, vi sangre, mucha sangre, empapando mi ropa, y caí al suelo, aterrorizada y sin entender lo que me sucedía. Mi madre me encontró en ese estado, tendida en el suelo, con la ropa manchada y temblando como un animal herido. Me gritó exigiendo saber qué había hecho, con quién me había involucrado, la vergüenza que le había causado. Yo, incapaz de articular palabra, solo pude romper en llanto. Después de arrastrarme hasta la casa, mi madre me aseó con agua helada, me cambió la ropa por otra limpia y me encerró en mi habitación. No se llamó a un médico, no hubo preguntas sobre lo sucedido, ni siquiera una palabra de consuelo. Al día siguiente Rogelio, mi padre, no fue a su trabajo. Lo vi en casa,
caminando inquieto de un lado a otro como un animal enjaulado. En un instante se detuvo frente a la puerta de mi cuarto, la empujó con violencia y me observó con esos ojos que ya conocía, llenos de desprecio. No pronunció palabra alguna, solo escupió al suelo y se marchó. En ese preciso instante comprendí que él también sabía lo que había pasado, que no le importaba en absoluto, que para él yo no era más que un objeto de su propiedad, algo que le pertenecía. Y mi madre permaneció en silencio. No denunció, no cuestionó, no me abrazó, tan solo se sentó en la cocina, con el rosario entre sus dedos y los labios apretados, como si la oración pudiera deshacer lo irreparable. Fue entonces, en ese instante, cuando todo se hizo claro. No lo supe a través de palabras, sino con la certeza que emanaba de cada fibra de mi ser. Supe sin lugar a dudas, el pasado se había roto para siempre, que mi infancia había terminado, que mi inocencia había sido robada y que ya no tenía nada. Lo más doloroso fue darme cuenta de que mi sufrimiento era invisible, que el mundo seguiría su curso indiferente, con el sol saliendo puntualmente al día siguiente y obligándome a continuar viviendo, respirando, comiendo, realizando las tareas cotidianas, como si la agonía interna que sentía no existiera. Tras aquella noche en la que me desangré emocionalmente, recluida en mi habitación, en silencio, supe que había cruzado un punto de no retorno. Algo en mi interior se había roto para siempre. Aunque la vida a mi alrededor persistía con la misma rutina de siempre, el canto de las gallinas al amanecer, el aroma a café recién hecho, el distante sonido del tren, yo ya no era la misma, había perdido la inocencia, había dejado de soñar como una niña. Incluso mis movimientos eran diferentes. Mi cuerpo seguía desarrollándose, pero lo hacía como una mera envoltura vacía, como algo dañado que había aprendido a acatar sin rechistar. Lo que habitaba en mi interior era ahora algo deformado, una carga tan pesada que en ocasiones me dificultaba la respiración. Despertaba empapado en sudor con la garganta oprimida, incapaz de distinguir si las imágenes que rondaban en mi mente provenían de un sueño terrorífico o de un recuerdo difuso. Sentía un dolor físico, no provocado por fiebre o enfermedad, sino por una tristeza profunda, por una fatiga extrema que me hacía sentir cada movimiento como un esfuerzo colosal, como si arrastrara una pesada carga invisible para los demás. Mi madre evitaba cualquier referencia al incidente guardando silencio absoluto. No inquiría sobre mi estado anímico, ni se dignaba a mirarme a los ojos. Actuaba como si nada hubiese ocurrido, asignándome tareas como barrer el patio, limpiar nopales, lavar la vajilla y alimentar a los animales. Lo hacía sin dirigirme la mirada, como si fuera un utensilio más de la casa, algo funcional, útil, pero desprovisto de afecto. En un momento dado intenté con voz temblorosa preguntarle si podía volver a la escuela. Sin levantar la vista me respondió con sequedad: «No estás para cuadernos ahora, aquí se necesita ayuda». Y continuó remendando una vieja sábana, como si esa única frase sellara cualquier posibilidad de comunicación. Abandoné la insistencia. Entendí que la espera era inútil. Comprendí que no debía solicitar nada. Aprendí a minimizarme, a ser invisible, a guardar silencio, porque cada vez que intentaba expresarme, cuando me arriesgaba a romper la quietud, sentía una profunda intranquilidad interna, como si mis propias palabras me jugaran en contra. Y eso, para una niña, es la mayor tristeza, el comenzar a dudar de su propia voz. Rogelio, por el contrario, se hizo más presente, no a través de palabras. Él nunca fue de hablar mucho, pero sus silencios se intensificaron, se volvieron más cercanos, más amenazantes. Comenzó a frecuentar los mismos lugares que yo, a buscarme con pretextos triviales, a darme instrucciones en voz baja, a tocar mi hombro con una lentitud que me helaba la sangre. Ya no necesitaba recurrir a la violencia para infundir temor. Su mera presencia era suficiente para que mi piel se erizara. Lo presentía, su presencia era palpable, aun en su ausencia, se manifestaba en detalles cotidianos. Mi madre aseguraba las ventanas justo antes del anochecer, los perros cesaban sus ladridos al instante en que pisaba el patio, y los vecinos, al verlo cruzar la calle, desviaban la mirada.
Nadie se atrevía a contradecirlo, nadie lo desafiaba, y nadie siquiera mencionaba mi nombre. Yo con mis trenzas y mi nombre propio, era una sombra más en aquella casa, una sombra insignificante. Las noches eran una tortura. No conciliaba el sueño, solo fingía estar dormida, inmóvil, con los ojos cerrados, aguzando el oído a cada ruido, cada crujido, cada paso. Aprendí a identificar el inconfundible sonido de sus botas, el crujir de la madera bajo su peso, el golpe sordo de la puerta al abrirse. Y cuando oía sus pasos acercándose, contenía la respiración, me encogía, tensando cada músculo, apretando los párpados con fuerza hasta que dolían. A veces solo se asomaba a la puerta, inmóvil, respirando. Otras veces se acercaba, rozaba mi cabello y finalmente se marchaba. En otras ocasiones él no se marchaba, y esas noches se convertían en un tormento donde anhelaba la muerte. No era una comprensión total de lo que ocurría, sino el dolor físico, una tortura humillante que me hacía sentir impura, inútil, irreparablemente dañada. En la madrugada, en el más absoluto silencio y temblando, me aseaba con un trapo viejo. Me vestía con otra falda, me peinaba nuevamente y al día siguiente, me incorporaba a la rutina, moliendo el maíz como si nada hubiera sucedido, como si no me estuviera desmoronando por dentro. Mi madre era consciente de ello, de eso no había duda. Jamás me dirigió la palabra al respecto, pero la vi. La vi observándome con esos ojos grises inundados de culpa. La vi cerrando la puerta del cuarto cuando él se acercaba. La vi apretando los puños mientras yo lloraba. La vi sentada en un rincón del patio con la cabeza gacha y el rosario temblándole entre las manos. Ella lo sabía, y optó por callar. No sé si por miedo, por vergüenza, por impotencia, o por la combinación de todo, pero su silencio me hería más que cualquier agresión física. El dolor más punzante era la certeza de que mi propia madre no pudo defenderme. Los domingos la casa cobraba vida con el bullicio familiar, tíos, primos, risas resonando, el tintineo de los platos, el cacareo de las gallinas, la música suave de la radio. En medio de ese caos alegre yo fingía, sonreía, servía tamales, fregaba cazuelas, simulando una normalidad que no sentía. Nadie notaba mis ojeras, ni el temblor de mis manos, nadie veía a la niña destrozada por dentro, aterrorizada de que su agresor le hablara, le ordenara, la tocara de nuevo. Recuerdo una vez osé sentarme con mis primas a jugar con muñecas y una de ellas preguntó, ¿por qué ya no vas a la escuela? Antes de que pudiera contestar, mi madre intervino, porque ya es señorita, tiene que aprender a ser mujer. Todas rieron, incluso yo, aunque por dentro las lágrimas me inundaban. Esa frase lo resumía todo, sin decir una sola palabra de la verdad. En aquella casa ser mujer implicaba sumisión, silencio y soportar todo sin quejas. A mis 12 años, ya era considerada una mujer, aunque la verdadera esencia de esa palabra me era completamente ajena. El tiempo transcurrió y mi cuerpo se desarrolló, pero de forma distinta a la de las otras niñas. No sentía alegría al vestirme, evitaba mirarme al espejo, y la idea de bailes y pretendientes me resultaba extraña. Me refugiaba en la cocina, en el gallinero, en el lavadero, buscando cualquier rincón que me alejara de su presencia, pero la distancia nunca era suficiente. Él encontraba siempre la manera de acercarse, con un comentario hiriente, una orden implacable, una mirada amenazante. Era como si supiera que estaba atrapada, sin escapatoria, sin nadie que me creyera, y en realidad tenía razón. Nadie me creía porque guardaba silencio, porque me tragaba todo, porque el miedo me había convencido de que hablar podía ser más peligroso que mantener el secreto. Hasta que una noche, después de que él se acostara, me senté junto a la pila de agua, y allí permanecí hasta que el sol comenzó a iluminar el horizonte. El agua helada me caló hasta los huesos, empapando mis pies, subiendo por mis piernas y salpicando mi rostro. La idea de sumergirme en el canal, de dejarme arrastrar por la corriente oscura, se apoderó de mí. Desaparecer, dejar de existir, fue un pensamiento fugaz, pero no lo ejecuté. Algo me contuvo, una fuerza desconocida.
No puedo precisar si fue el lejano canto de los gallos anunciando el amanecer, el primer rayo de sol que filtró entre los árboles o simplemente el instinto primario de aferrarme a la vida. Con dificultad me incorporé, sequé las piernas con mi falda, ahora inútilmente empapada, y volví a casa como si nada hubiera pasado. Pero algo en lo más profundo de mi ser había cambiado. Una transformación interna se había consumado, una parte de mí, la que solía sollozar en silencio y esconder sus lágrimas, se había transformado en piedra. Decidí que, aunque la huida aún no fuera posible, no le daría el placer de verme derrumbada. Comencé a mirarlo con una hostilidad silenciosa, con ese odio profundo que solo las víctimas supervivientes pueden entender. No contestaba a sus palabras, no intentaba escapar de su presencia, pero tampoco lo obedecía con la sumisión de antes. Aprendí a endurecer la mirada, a permanecer inmóvil como una estatua, sin pestañear, cuando se acercaba, apretando los dientes sin pronunciar una sola palabra. Y esa actitud, esa resistencia silenciosa me dio fuerza, una fuerza fría y silenciosa, pero una fuerza que me mantuvo erguida y desafiante. Mi primera forma de resistencia consistió en no huir, aunque no tuviera la posibilidad de hacerlo, en no hablar, sabiendo que nadie me creería. Opté por resistir, por sobrevivir, por no permitir que la oscuridad me consumiera por dentro, a pesar del dolor incesante de las batallas nocturnas, de la repetición diaria de horrores. No sabía cuánto tiempo más podría soportarlo, pero entendía que si claudicaba en mi lucha interna, él habría ganado, y eso era algo que jamás iba a permitir. Hoy a menudo pienso que lo más difícil no fueron los actos en sí, sino lo que me hicieron creer. Desde muy joven me convencieron de que no valía nada, de que no era importante, de que mi cuerpo no me pertenecía, de que debía resignarme, porque así era la vida, porque muchas mujeres antes que yo habían sufrido lo mismo y callar era la mejor opción. Esa idea, reforzada en miradas, silencios y frases incompletas, fue la que me encadenó con mayor fuerza que cualquier grillete. Porque cuando una niña asume el dolor y el sufrimiento como algo inevitable, como una obligación impuesta simplemente por ser mujer, su espíritu se marchita lentamente. No es una extinción repentina, como la de una llama apagada por el viento, es más parecido a una brasa que pierde su resplandor poco a poco, hasta reducirse a humo y ceniza. Yo durante mucho tiempo experimenté esa penumbra, existía sin brillo, caminaba sin dirección, respiraba sin esperanza. Sin embargo, hubo un momento, un instante único, que interrumpió esa rutina sombría. No fue a causa de una gran desgracia, ni de un grito, ni de un golpe, ni de una amenaza. Fue un evento pequeño, aparentemente trivial, pero que me reveló una claridad que aún hoy me cuesta expresar. Fue el día en que nos visitó una tía lejana, hermana de mi madre, que residía en otra región y llevaba años sin venir a casa. Se llamaba Aurora, y desde el instante en que cruzó la puerta, la atmósfera de la casa pareció transformarse. Con un vestido estampado con flores vibrantes, el cabello suelto danzando con cada movimiento y una risa contagiosa que se extendía hasta la calle, Aurora me saludó con un cariño genuino, me abrazó con una calidez que me hizo sentir realmente vista, como si finalmente alguien notara mi existencia, algo inusual para mí. Preguntó mi nombre aunque ya lo conocía, y me interrogó sobre mis pasatiempos, a pesar de saber que mi vida, absorbida por obligaciones, no me permitía tiempo para placeres. Después clavó sus ojos en los míos y ese simple acto, la mirada directa, sin evasivas, sin incomodidad, sin compasión, fue lo que sembró en mí la primera semilla de duda. Aurora se quedó con nosotros solo 3 días, pero en ese breve lapso de tiempo, me observó con una atención casi palpable. No pronunció palabra, pero sentí su mirada constante, notó mis manos siempre en movimiento, mis silencios, mis evasivas. Percibió cuando Rogelio se acercaba, que dormía con la puerta entreabierta y una silla obstaculizando el paso. Notó que la risa, para mí, era un recuerdo lejano. Finalmente, la última noche antes de partir, me llamó a un lado como si fuéramos cómplices, y me susurró algo que jamás olvidaré: Rosa Inés, tienes que saber que lo que vives no es normal, y no lo mereces. Ninguna niña debería vivir aterrorizada, y esto no será siempre tu realidad.
¿Me entiendes? Algún día podrás escapar de esta situación, pero para que eso ocurra, primero debes convencerte a ti misma. Ella no me exigió explicaciones, no me interrogó, no me forzó a hablar, simplemente dejó esas palabras suspendidas en el aire, como una semilla que, aunque no brota de inmediato, ya está plantada profundamente. Esa noche no pude dormir. Permanecí tendida, observando el techo de madera y escuchando el canto de los grillos afuera. Con el corazón latiendo con fuerza, repetía en silencio esas palabras como una plegaria: esto no es normal, no lo merezco, esto no será siempre así. Eran palabras sencillas, pero resonaban en mi mente como un clamor, porque hasta ese momento nadie me las había dicho, nadie me había dado valor, nadie me había permitido siquiera pensar que lo que sufría era injusto, cruel, inhumano. Y esa revelación me transformó. No de manera instantánea, no me convertí en valiente de la noche a la mañana, pero sí sembró algo en mi interior, una rabia nueva, un fuego pequeño pero real. Una voz interna comenzó a cuestionar: ¿y si esto es realmente incorrecto? ¿Y si no debería estar experimentando esto? ¿Y si la responsabilidad no es mía? ¿Y si la persona rota no soy yo? ¿Y si son ellos, todos ellos, los que guardan silencio, los que evaden la realidad? Esa semilla de duda germinó rápidamente. Comencé a percibir detalles que antes pasaba por alto. Prestaba atención a las conversaciones de las vecinas cuando venían a la tienda por tortillas o azúcar. Escuchaba cómo comentaban sobre otras niñas, otros hombres, otras experiencias similares a la mía. Comprendí que no era la única, que existían muchas más mujeres en la misma situación, que este sufrimiento no era singular, y esa revelación me fortaleció. Porque cuando reconoces que no estás sola, aunque nadie te lo diga directamente, aunque no puedas confiarlo a nadie, aunque el miedo persista, al menos ya no te sientes invisible, al menos sabes que lo que te ocurre tiene un nombre. Y entonces por primera vez entendí que lo que Rogelio me hacía era abuso, que lo que mi madre hacía era abandono, y que lo que mi familia hacía era complicidad. Gracias a esta nueva comprensión, mi percepción de mi madre cambió radicalmente. Ya no la consideraba únicamente una víctima de las circunstancias. Ahora, comencé a verla también como responsable de ciertas acciones, y esa realización me causó un dolor aún mayor que cualquier sufrimiento físico, pues a pesar de todo, la amaba profundamente. Sin embargo, sentía una gran culpabilidad hacia ella. Me dolía profundamente verla sentada, con la cabeza gacha, recitando oraciones a una virgen que, en mi opinión, jamás le respondía, mientras yo, su propia hija, sufría en silencio. Me angustiaba saber que su miedo había prevalecido sobre su amor, y que había priorizado su propio silencio sobre mi dignidad. Esa herida, producto de su abandono, aún permanece abierta, pues aunque se pueden perdonar muchas cosas, la traición de una madre es una herida que nunca sana por completo. El siguiente paso en mi proceso de despertar fue ver a Rogelio, el perpetrador, tal como realmente era, un cobarde, un hombre enfermo, consumido por la maldad, que solo encontraba poder en dañar a los más débiles. Ya no me aterrorizaba. Ahora sentía asco. Dejé de huir de él con el mismo pánico de antes, simplemente lo evitaba, pero sin el terror que me paralizaba. Ahora la forma en que él actuaba hacia mí estaba impregnada de desprecio, y esto, de alguna manera, lo desconcertaba. Comenzó a mirarme con una furia creciente, como si mi silenciosa resistencia lo irritara más que mi antigua sumisión. Sus gritos se volvieron más estridentes y sus órdenes, cada vez más absurdas. Pero yo ya no era la misma persona. Aunque mi cuerpo seguía siendo pequeño y vulnerable, mi mente había madurado y fortalecido. Ya no derramaba lágrimas, ni mi cuerpo temblaba de miedo. Lo miraba directamente a los ojos y, en silencio, pensaba: no vas a vencerme. No vas a destruirme por dentro. No vas a arrebatarme lo que aún queda de mí. En medio de esta situación, un día, mientras caminaba hacia el molino con una canasta llena de maíz, divisé a una niña de mi edad que salía de la escuela. Llevaba su uniforme impecable y una sonrisa radiante adornaba su rostro. Cantaba alegremente mientras caminaba, despreocupada y feliz.
Me detuve en seco, absorta en su imagen. La observaba como si fuera un espectro y en ese instante me di cuenta de algo que había evitado reconocer por tanto tiempo: yo también había sido así. Yo también había poseído esa inocencia, esa alegría y el derecho a caminar por el mundo sin temor. Y al contemplar a esa niña, sentí una profunda y dolorosa punzada en el pecho. No era simplemente un sentimiento de celos, sino un profundo luto. Era un duelo silencioso y doloroso por la niña que alguna vez fui, por la persona que no me permitieron desarrollar, por aquella que Rogelio destruyó con sus acciones, y por la que mi madre, por diversas razones, no supo proteger. En ese instante la verdad se reveló ante mí. Comprendí que lo que había experimentado no era una fase complicada, ni mala fortuna, ni algo inherente al proceso de crecer: era violencia, era abuso. Era un crimen cometido en mi contra y no tenía por qué seguir aceptándolo como un componente natural de mi vida. Esa fue mi epifanía, el punto de inflexión. Aunque aún no tenía un plan concreto, no sabía cómo escapar ni a dónde ir, ya no estaba sumida en la inconsciencia, ni me culpaba a mí misma, ni buscaba justificaciones, ni encontraba consuelo en el silencio. A partir de ese día, cada jornada fue diferente, no menos ardua, pero sí más consciente. Ya no vivía con los ojos vendados, sino que veía claramente todo, sentía cada emoción, me daba cuenta del daño que me habían infligido y de lo que aún me estaban haciendo, y de lo que necesitaba hacer para sobrevivir a esa situación y salir adelante. Ese momento, aunque me causó un dolor profundo, también marcó mi primer atisbo de libertad, porque la verdadera libertad nace en lo más profundo de uno mismo y, en mi interior, finalmente algo se había despertado. Tras ese despertar interno, esa revelación silenciosa que se asentó en mí como una llama débil pero persistente, empecé a percibir con mayor nitidez lo que antes solo presentía vagamente. Ya no albergaba dudas sobre la verdadera naturaleza de Rogelio ni sobre sus acciones. Dejé de justificar a mi madre, incluso dejé de cuestionar su silencio. Comprendí, aunque me costaba aceptarlo, que su miedo era más fuerte que el amor que sentía por mí. Esa fue una de las verdades más dolorosas que tuve que asimilar. Y aún hoy, a mi edad, me resulta difícil expresarlo sin que la voz se me quiebre. Sin embargo, haberlo comprendido no implicó una mejora en la situación. Al contrario, cuando una niña abre los ojos y comienza a oponer resistencia, el entorno lo percibe, el agresor lo nota y entonces comienza lo peor. Rogelio notó que yo había cambiado, mis ojos ya no se desviaban sumisos como antes, mis manos temblaban menos y mis pasos no denotaban el miedo constante de una víctima. Esta transformación lo colmó de ira porque estos hombres, verdaderos monstruos disfrazados de padres, no toleran perder el control. No soportan que sus víctimas dejen de sentir temor, que su dominio se vea amenazado. Así, la naturaleza de su violencia mutó, no cesó, sino que se transformó. Ya no se limitaba a los golpes físicos, ni a las madrugadas, ni a los silencios. Comenzó a humillarme públicamente, a gritarme por cualquier motivo, insultándome con epítetos como sucia, floja e inútil. Me castigaba por errores inexistentes, acusándome de ser la causa de todos los problemas, de ser una vergüenza para la familia y deseando mi propia inexistencia. Mi madre permanecía en silencio. En ocasiones intentaba interceder con una palabra o una mirada de súplica, pero sus esfuerzos eran vanos. Bastaba una mirada llena de odio por parte de Rogelio para que ella, intimidada, agachara la cabeza y se retirara. Después de la agresión que sufrí en mi intimidad, el daño se extendió a mi cuerpo visible. Me lanzaba platos a la cabeza, me encerraba en el gallinero y me forzaba a limpiar el patio descalza. Bajo el sol inclemente, con las manos sangrando, me obligó a arrodillarme sobre maíz partido durante horas, mientras él fumaba y me observaba, como si fuera un entretenimiento. Mis hermanos, siendo aún pequeños, comenzaron a sentir temor por mí. Me miraban con lástima, me evitaban y se refugiaban en mi madre. Yo me quedaba sola, siempre sola. Fue en ese periodo cuando mi salud comenzó a deteriorarse. Mi cuerpo se debilitó, me desmayaba sin causa aparente, tenía fiebre, y dejé de comer.
Mis periodos menstruales se volvieron dolorosos e irregulares, a veces durando semanas. Mi madre atribuía mis males a la pereza, y Rogelio los consideraba un castigo divino. Nadie me llevó al médico, nadie se preocupó por mi estado. Yo sabía que mi cuerpo hablaba por mí, gritando lo que yo aún no podía expresar. Cada síntoma era una señal, una advertencia, una súplica, pero nadie prestaba atención. Con el paso de los días, la vida continuaba su flujo implacable, y yo, como una llama agonizante, luchaba por persistir, consciente de mi inminente extinción. Una tarde sofocante, cuando el sol abrasaba y el patio se mostraba reseco y agrietado, descubrí a mi madre en un estado de profundo dolor. Solitaria, enclavada en una piedra, el rosario entre sus dedos y la mirada extraviada en la lejanía. Me aproximé en silencio, posicionándome a sus espaldas, escuchando sus susurros. Sus labios se movían, balbuceaban palabras ininteligibles, hasta que, ahogada por el llanto, pronunció: «Perdónala, Señor, perdónala si no sabe lo que hace». Aquella frase, como una punzada, perforó mi corazón. La incertidumbre me invadió. Se refería a mí, suplicaba perdón por mis supuestos errores, realmente creía que yo era la culpable. En ese instante, la verdad se reveló con crudeza: mi madre jamás me defendería. Jamás. No era por falta de afecto, aunque tal vez sí me amaba, sino porque era una persona destrozada, incapaz de darme lo que necesitaba. Había crecido como yo, aterrorizada, culpable, resignada, siendo también una víctima. Pero yo ya no podía justificar su silencio, ni encontrar consuelo en sus rezos. Necesitaba algo más, una salvación, una forma de salir de esa casa antes de que me destruyeran. Fue entonces cuando la idea de marcharme se apoderó de mí. Desconocía el destino, no tenía a nadie, ni idea de cómo llegar a otro lugar, y mucho menos dinero, pero la necesidad de escapar se volvió una obsesión. Empecé a examinar la calle con atención, a estudiar los horarios de los camiones, a fijarme en las mochilas olvidadas de los niños del vecindario. Guardaba provisiones, migas de pan, pedazos de queso, monedas viejas. Mi madre notó el cambio, me observaba con más frecuencia, aunque sin decir nada. Yo la esquivaba, ya no buscaba su mirada, ni esperaba su aprobación. Me había paralizado, convertida en una estatua insensible, y esa piedra interior solo deseaba una cosa: sobrevivir. Una noche, después de que Rogelio, furioso por haber roto una taza, me estrelló contra la pared, me encerré en la habitación. Me desplomé en el suelo con las piernas encogidas, incapaz de respirar. Contemplé mis brazos marcados por los golpes, los moretones violáceos, la sangre reseca. Con voz apenas audible, casi un susurro, pronuncié: «No más, esto se acabó». Era la primera vez que la firmeza inundaba mi declaración. Ya no era el miedo lo que me impulsaba, sino la dignidad, el instinto de supervivencia, la necesidad de evitar ser destruida lentamente, de no convertirme en una simple sombra sin identidad. Esa noche tomé una decisión: me marcharía. Desconocía el cómo y el cuándo, pero partiría. Los días siguientes se convirtieron en una pesadilla, como caminar sobre un terreno plagado de explosivos. Rogelio, percibiendo mi temor, lo detectaba, me vigilaba de cerca, formulaba preguntas que antes ignoraba, revisaba mis bolsillos, me llamaba a gritos desde el patio. Una noche intentó entrar a la habitación, pero yo había bloqueado la puerta con la cama. Golpeó, gritó y finalmente desistió. Durante toda la noche permanecí despierta, sentada en la oscuridad con un cuchillo de cocina en la mano, sopesando la posibilidad de usarlo, cuestionándome si sería capaz de lastimarlo, si finalmente lograría defenderme. No lo hice, no porque no quisiera, sino porque sabía que si fallaba, él me mataría. Un día, mientras regresaba a casa desde el pozo, cargando un cántaro lleno de agua, escuché gritos que provenían de la casa. Corrí desesperadamente hacia adentro y vi a Rogelio forcejeando con mi hermana menor, que solo tenía 11 años. Ella lloraba desconsoladamente, con la blusa rasgada y el rostro encendido por la vergüenza y el miedo. Sin dudarlo, me abalancé sobre él, gritándole con furia, golpeándolo con el cántaro,
arañándolo e insultándolo con palabras que nunca antes había utilizado. Mi madre llegó corriendo, nos separó y Rogelio se alejó tambaleándose, con sangre brotando de su ceja. Fue la primera vez que lo vi herido y simultáneamente, la primera vez que sentí la capacidad de matarlo. Esa imagen quedó grabada en mi memoria, porque en ese instante comprendí que él no solo me había destruido a mí, sino también a mi hermana. Decidí ir a buscarla, a mi hermana, el único ser en este mundo que aún me miraba con cariño, y juré que no permitiría que nada le sucediera. Esa noche me senté junto a ella, tomé su mano y le aseguré que no era culpable de nada, que no estaba sucia, que no era como él decía, que lo que aquel hombre hacía era pura maldad. Ella rompió en llanto, un llanto silencioso y desgarrador. Luego me abrazó con fuerza confesando su miedo, y le prometí que la rescataría, que algún día escaparíamos de allí, que él jamás la volvería a tocar, que yo no permitiría que sufriera lo mismo que yo. Esa promesa, ese hilo de esperanza, fue lo único que me mantuvo viva en los días siguientes, porque la situación se tornó aún peor. Rogelio se convirtió en un monstruo gritándome, empujándome, acusándome de bruja, de ser la culpable de todo, de provocarlo, de arruinar la casa. Y mi madre, mi propia madre, permaneció en silencio, solo rezando con más fervor como si las plegarias fueran suficientes para sanar lo que ya estaba corrompido. En ese momento comprendí que el final estaba cerca. Con la incertidumbre de mi supervivencia, si la muerte debía ser mi destino, enfrentaría el final con dignidad, de pie y sin silenciarme, negándome a ser una víctima. Ese día, el inicio de la catástrofe amaneció como cualquier otro, el sol, implacable, golpeaba el techo de lámina, las gallinas, fieles a su rutina, cacareaban en el corral, y mi madre, como de costumbre, ya había encendido el fuego antes de que yo despertara. Sin embargo, por dentro mi ser había cambiado radicalmente. Había pasado la noche en vela, aferrada a mi hermana, escuchando su respiración agitada y sintiendo cómo su cuerpo temblaba ante el chirrido de la puerta mecida por el viento. No hubo sueño ni palabras, pero el silencio compartido entre nosotras se convirtió en un pacto, un juramento, una señal inequívoca. No era necesario más, éramos conscientes de que algo inminente ocurriría, que la espera era insostenible, que la próxima vez podría ser fatal, y que si permanecíamos, una de nosotras, o ambas, no sobreviviría para relatarlo. Esa mañana, con la luz del sol filtrándose por la ventana de la cocina, yo estaba de pie junto al fregadero, sumergida en la tarea de pelar las papas para el almuerzo. De repente la puerta se abrió y Rogelio entró y su mirada, esa mirada oscura, ya conocida por mí, se posó en mí. Era una mirada que emanaba una mezcla de maldad, de algo podrido en su interior, una violencia silenciosa que helaba la sangre. Sin pronunciar palabra, se inclinó y escupió con desprecio en el suelo de baldosas frías. Luego, con la voz grave y autoritaria que solía usar, me ordenó que fuera al patio a buscar leña para el fuego. Entonces, por primera vez, me atreví a levantar la voz. Le respondí con firmeza sin titubear por el miedo que no podía, que aún no había terminado lo que mi madre me había pedido. Vi su rostro contraerse en un ceño fruncido, sus labios apretados en una línea dura, y luego se acercó a mí, sus pasos pesados resonando en el silencio de la cocina. Me agarró con fuerza del brazo, una fuerza que había aprendido a temer, esa fuerza que usaba cuando quería hacerme sentir insignificante, temblorosa. Acercó su rostro al mío, invadiendo mi espacio personal, y con una voz baja, casi susurrando, me dijo que no le gustaba que lo desafiara, que me había dado demasiada libertad, y que no iba a permitir que una mocosa como yo lo humillara en su propia casa. El dolor se clavó en mi brazo, sentí sus uñas hundirse en mi piel, pero no aparté la mirada. No lloré, no supliqué. Manteniendo la mirada fija en sus ojos oscuros, le dije lentamente, casi en un susurro, no soy tuya. Nunca lo fui. Fue como si le hubiera lanzado una piedra directa al corazón. Retrocedió, soltó mi brazo con brusquedad y, durante unos breves segundos que parecieron eternos, observé cómo su cuerpo temblaba ligeramente, como si una descarga eléctrica lo recorriera. En ese instante una certeza helada se instaló en mi interior,
Había logrado herirlo en lo más profundo, en su orgullo herido, en esa ansia de control que lo dominaba, en la ilusión de su poder. Me giré sobre mis talones y salí de la cocina, sintiendo que el aire se volvía más denso, más pesado. Fue entonces al cruzar el umbral, que supe que el principio del fin había comenzado. A partir de ese momento durante todo el día, sentí su mirada fija en mí como una sombra que me seguía a cada paso. Caminaba sin rumbo fijo por la casa, como un animal atrapado en una jaula, sin pronunciar palabra, sin levantar la voz, pero con los ojos encendidos por una furia contenida. Mi madre, observando el ambiente tenso, percibió la gravedad de la situación y, mientras lavábamos la ropa, me advirtió con una sola frase, un lamento silencioso: no lo provoques más, Rosa Inés. Pero la advertencia llegó demasiado tarde. Ya no se trataba de provocarlo o no. Él estaba a punto de estallar, y yo también, porque sabía que si no actuaba, si no hacía algo esa misma noche, no permitiría que volviera a acercarse a mi hermana. Sabía que no cambiaría, y si no me enfrentaba a él, si no actuaba esa misma noche, me arrepentiría por el resto de mi vida, o peor aún, no tendría vida para arrepentirme. Esa noche la mesa quedó vacía. La cena no fue servida. Mi madre, con los niños, se encerró en su habitación, fingiendo un dolor de cabeza para escapar de la inminente tormenta. En la solitaria cocina, Rogelio se quedó con la única compañía de una botella de licor que ya no se preocupaba por ocultar, tragando a tragos. Mientras tanto, en el patio, yo me dediqué a lavar unos trapos, con la incertidumbre atormentándome y la espera tensa. A mi lado mi hermana se mantenía pegada a mí, pues le había advertido explícitamente que no se separara bajo ninguna circunstancia, que ignorara cualquier llamado o ruido, y que en caso de escuchar algo sospechoso, corriera directamente al gallinero y se encerrara. Ella, con los ojos inundados de miedo, asintió obedientemente. No necesitó preguntar, pues la comprensión se leía en su mirada. Sabía lo que se avecinaba, tal vez no en su totalidad, pero se intuía la inminente tragedia. La noche, densa y opresiva, parecía respirar pesadez, como si el aire se hubiera vuelto espeso de manera repentina. Las estrellas se ocultaban, el viento se había silenciado por completo, solo persistía un calor sofocante, preludio de la tormenta. Y la tormenta estalló. Rogelio emergió de la cocina, tambaleándose, con la botella aún aferrada a su mano, y se aproximó a nosotras. Nos llamó por nuestros nombres, utilizando esa voz fingida que empleaba para simular afecto. Nos aseguró que éramos sus niñas, que él había entregado todo por la familia, que éramos unas desagradecidas, acusándonos de traición. Mi hermana, aterrada, se ocultó tras mi espalda. Yo, petrificada, no articulé sonido alguno. Lo observé fijamente sin expresión, y noté cómo la furia se apoderaba de él. Dio un paso más hacia nosotros. Le ordenó a mi hermana que entrara en la casa, pues quería hablar conmigo a solas. Instintivamente le grité a mi hermana que no se moviera de mi lado. Él intentó empujarme para apartarme. Reaccioné antes y lo empujé yo primero con todas mis fuerzas. Fue entonces cuando la situación se descontroló por completo. Me propinó una bofetada tan violenta que me arrojó al suelo. La botella que tenía en la mano se estrelló contra una piedra, rompiéndose en 1000 pedazos. El sabor metálico de la sangre inundó mi boca. Me incorporé como pude con la visión borrosa y un zumbido en los oídos, y lo vi recoger una piedra del suelo. Gritaba desaforado que nos iba a enseñar a respetar, que esa casa era suya, que yo era una ingrata, que me iba a hacer pagar por mi insolencia. Se aproximó con la piedra alzada sobre su cabeza y sin dudarlo ni un instante corrí hacia la cocina. Tomé el cuchillo grande de cortar carne y regresé corriendo hacia él. Me interpuse entre él y mi hermana, alzando el cuchillo con ambas manos, temblando de miedo y con lágrimas en los ojos, y le grité con voz firme que si se atrevía a dar un paso más, lo mataría. Jamás había experimentado una combinación tan intensa de pánico y resolución.
Rogelio se detuvo abruptamente, sus ojos fijos en mí, denotando sorpresa, como si dudara de mi capacidad. En ese instante crucial, suspendido en el tiempo, la certeza se apoderó de mí, estaba lista. Lo haría si era necesario por mi supervivencia, por la de mi hermana, por las incontables noches de terror, por los silencios abrumadores, por todas las veces que deseé la muerte, por la niña que me arrebataron, por la mujer que anhelaba ser. Con voz firme pronuncié cada palabra con precisión: si te acercas de nuevo, mi mano no temblará. Prefiero verte muerto que seguir presenciando tu destrucción. Lo decía con total convicción, con una seriedad sin precedentes. Un silencio prolongado e inquietante se instaló, como si el mundo entero contuviera el aliento. Rogelio lentamente dejó caer la piedra al suelo. Me dirigió una última mirada, luego escupió con desdén, se giró y se alejó, tambaleándose, en dirección a la montaña. No regresó esa noche ni tampoco al día siguiente. Mi madre, sin mediar palabra, solo dirigió una mirada lateral, fugaz pero penetrante, y se limitó a asegurar que la resaca le pasaría. Sin embargo, yo comprendí con una claridad que me heló la sangre, que algo se había quebrado para siempre. Su autoridad, su control, su dominio, habían desaparecido. Lo había desafiado, había presenciado el miedo en sus ojos, y esa imagen se convirtió en un impulso, una fuerza motriz para lo que estaba por venir. Esa misma noche, con el cuchillo aún firme en mi mano, fijé mi mirada en mi hermana y con voz firme y decidida, le dije: ya no somos esclavas, nunca más. Y fue entonces, después de incontables años de sumisión, cuando sentí que mis palabras resonaban, que mis sentimientos tenían significado, que había roto algo, algo inmenso, algo profundamente oscuro. Pero al hacerlo, me había salvado la vida. Los años transcurrieron. A veces me resulta increíble, casi irreal. Cuesta asimilar cómo el tiempo sigue su curso, incluso después de haber experimentado los límites de lo que una vida puede tolerar. Me pregunto cómo el cuerpo humano puede sobrevivir a tanto dolor, a tanta furia reprimida, a tantos silencios forzados. Aquí estoy, envejecida, fatigada, con las manos marcadas por las arrugas y la espalda encorvada por el peso de los años, pero aún respiro, estoy viva, aunque en mi interior haya pedazos de mí que se apagaron demasiado pronto. A veces, cuando me despierto en la oscuridad de la noche, me parece oír sus pasos resonando en el pasillo, la voz grave y áspera de él, llamándome desde la cocina. Sin embargo, ya no siento el pánico paralizante, el miedo que me sometía por completo. Ahora solo son sonidos difusos, sombras del pasado, recuerdos de un tormento que afortunadamente pude dejar atrás, aunque las cicatrices de ese sufrimiento me acompañarán hasta el último aliento. Rogelio, dicen, nunca volvió a ser el mismo. Se fue con una mujer más joven a otro pueblo y cuentan que terminó solo, sumido en el alcohol y la enfermedad. No lo sé con certeza, no quise averiguarlo, no me importaba. No busqué venganza ni justicia, solo anhelaba la paz. Lo único que deseaba con todas mis fuerzas era que no volviera a pisar nuestra casa, que no volviera a tocarnos, que dejara de destrozar lo poco que quedaba de nuestras almas. Y de alguna manera, lo conseguí. No gracias a la ley, no por la intervención de nadie más. Con mis propias manos, impulsada por el miedo transformado en rabia, y con una última mirada desafiante, empuñé el cuchillo. Mi alma, completamente expuesta, le transmitió sin palabras que su dominio sobre mí había terminado. Ese fue mi acto de justicia, mi liberación. ¿Qué puedo decir de mi madre? Sobrevivió muchos años más, sumida en un silencio perpetuo, amparada en su fe, ocultándose tras el rosario como si pudiera expiar sus culpas. Nunca volvimos a hablar de lo ocurrido. Jamás pronunció el nombre de Rogelio. Se limitó a hacer lo que siempre supo, callar. La cuidé hasta el último día, no por ella, sino por mí, para romper el ciclo de odio, para no odiarla eternamente, porque comprendí que ella también era víctima de una larga cadena, una cadena de mujeres doblegadas, destrozadas, que aprendieron a sobrevivir tragándose las palabras, sometiéndose y tolerando lo inaceptable. Aunque la herida de su pasado no sanó por completo, logré comprenderla.
Esa comprensión me liberó de la necesidad de cargar con un resentimiento innecesario. Mi hermana y yo crecimos juntas, forjando dos caminos distintos, pero entrelazados por los recuerdos de una infancia compartida, marcada por sombras. Nuestra relación siempre fue tácita, como si temiéramos romper el silencio y despertar los fantasmas que nos acechaban. A pesar de ello, el amor latía entre nosotras, un amor silencioso, profundo, de esos que no precisan palabras. Ella construyó su familia, luchó incansablemente por sus hijas, y jamás permitió que un hombre las maltratara. Su fortaleza me inspiró admiración. Yo, en cambio, decidí no formar una familia, no por falta de fe en el amor, sino por el temor a contaminar la vida de alguien más con mi propia historia, con mis propios miedos. Opté por la soledad. Aprendí a amarla, aunque al principio me doliera como una llaga abierta. Ejercí múltiples oficios, fui costurera, cocinera, muchas cosas, pero sobre todo, fui libre. Y esa libertad, para una mujer como yo, fue mi mayor triunfo. A veces me preguntan por qué nunca denuncié, por qué permanecí en silencio en ese entonces, por qué no hablé, por qué no escapé, y ahora, ante estas preguntas, solo puedo sonreír. Porque quienes las formulan desconocen lo que significa crecer en un entorno dominado por el miedo y la sumisión. Ignoran lo que es tener 12 años y sentir que el mundo entero te ha abandonado, sintiendo una soledad abrumadora. Desconocen la desesperación que implica mirar a los ojos de tu propia madre y percibir que ni siquiera ella puede protegerte. No denuncié en aquel momento porque no sabía cómo hacerlo, porque en mi realidad, la autoridad absoluta la ejercía él. En mi mundo hablar significaba poner en riesgo tu propia vida. Nadie nos enseñó que teníamos derechos, que podíamos defendernos. Nadie nos veía, nos importaba. Éramos niñas pobres, olvidadas, criadas para servir, para mantenernos calladas, para soportar el sufrimiento. No lo hice entonces, pero lo hago ahora. Cuento mi historia ahora, aunque sea tarde, aunque ahora sea mayor, porque sé que en algún lugar existen otras mujeres como yo, atrapadas en situaciones similares, creyendo que no hay salida, convencidas de que no valen nada. Y quiero que sepan que es posible escapar, que existe un camino diferente, que es posible reconstruirse, a pesar de que hayan intentado romperte por completo. No les diré que la situación mejorará completamente. No les mentiré asegurando que el sufrimiento se desvanecerá, porque no es una realidad. Es cierto que algunas heridas sanan, pero dejan cicatrices profundas. A menudo siento que mi cuerpo está cubierto de cicatrices internas, invisibles. En ocasiones aún sueño con aquella casa, con esa cocina, con aquel hombre, pero el miedo ya no me paraliza. Ahora lo veo como un recuerdo doloroso, como un monstruo que ha perdido su poder, como un pasado que no escogí, pero que tampoco me define. Yo no soy únicamente la niña que sufrió abuso. Soy la mujer que sobrevivió, la que perseveró, la que no se rindió por completo, la que se sobrepuso. Aunque temblara, aunque estuviera sola, aunque me sintiera destrozada, me levanté, y por eso hoy puedo hablar. Hoy, tras tanto tiempo, después de tantos silencios, luego de tantos periodos de sufrimiento, finalmente me siento preparada para compartir mi historia. No solo por mí, sino por todas aquellas que no han tenido la oportunidad de relatar la suya, por todas aquellas que aún tienen su voz reprimida. A los 12 años no tuve la fuerza, ni a los 20 ni a los 30. Pero ahora, con el paso de los años, comprendo que hablar, aunque tarde, también es una forma de curación. Si mi testimonio sirve para que otra niña, mujer o abuela como yo sepa que no está sola, entonces todo este sufrimiento habrá tenido un propósito. Ahora puedo decirlo con convicción, experimenté vivencias terribles. Sentí el miedo más intenso, el abandono más doloroso y la violencia más brutal. Sin embargo, también conocí el amor incondicional de mi hermana, la fortaleza que emerge desde lo más profundo del ser, el coraje de romper el silencio y la libertad de no depender de nadie. A mi edad, eso tiene más valor que cualquier otra cosa. Yo, Rosa Inés, hija de una mujer destrozada, hermana de una niña herida, crecí en una casa oscura, sufrí abusos, fui silenciada y, a pesar de todo, sobreviví.
Hoy hablo, hoy respiro, hoy estoy viva y no me callaré nunca más.